hiciéramos una oración al Señor para que Él esté presidiendo en este lugar y hable nuestra vida de acuerdo a nuestra necesidad. Padre Santo, en esta tarde, oh Dios, queremos darte gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí en tu presencia, por la bendición que tenemos de estar con nuestros hermanos alabando y glorificando tu nombre, porque sabemos que hay pruebas, que hay luchas, que hay necesidades, pero a pesar de nuestras circunstancias tenemos más motivos para glorificarte y perseverar en ti. Yo te ruego que tú bendigas la vida de mi hermano que está en esta reunión presencial, pero también que bendigas a todas aquellas personas que están conectados, aquellos hermanos que están conectados a través de las redes sociales, digitales, Señor. Sea con ellos, sea con nosotros. Y en esta tarde oramos, Señor, pidiendo que nos dé oídos espirituales para entenderle, pero también que nos dé un corazón dispuesto a obedecer su palabra. Gracias, Señor, porque ha sido bueno y porque para siempre es su misericordia. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Muy bien, hermano. Quisiera hablarles de un tema. El tema es cómo evitar el pecado. Y una de las maneras eficaces en las que usted y yo vamos a evitar el pecado es teniendo una actitud de compromiso. ¿Cómo vamos a evitar el pecado, hermano? Teniendo una actitud de ¿qué? De compromiso. Usted y yo hemos aprendido, hermano, en esta semana pasada, hemos recordado lo que Cristo hizo por nosotros. Hemos recordado lo que Él sufrió, hemos recordado su muerte, pero también hemos recordado su resurrección, su victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Eso fue lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice la palabra que en Él nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hoy, hermano, vamos a hablar acerca de este tema: cómo evitar el pecado, con una actitud de compromiso. Y vamos a estar haciendo referencia al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, para dar inicio a esta palabra de Dios. Si yo preguntara, hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos batallas espirituales? ¿Cuántos pueden levantar la mano junto conmigo? ¿Cuántos estamos batallando? ¿Cuál es nuestro principal enemigo? Amén. Algunos dicen nosotros mismos, ¿verdad? Otros podemos decir el diablo. Otros podemos decir el mundo. Y otros podemos decir el pecado, ¿verdad? Si nos remontamos, hermano, a los orígenes de la creación, nos vamos a dar cuenta cómo el pecado ha causado que los propósitos de Dios se detengan o se posterguen, o en muchos casos en la vida de muchas personas, hermano, el pecado ha hecho que hombres y mujeres, ¿verdad?, una vez que han conocido de Dios, se alejen, lleven una vida inmoral y como consecuencia, hermano, un castigo eterno. La paga del pecado es la muerte. Todo verdadero creyente tiene una batalla, y usted y yo la tenemos, hermano. Es una batalla que es tremenda y es constante. Cada vez que usted y yo anhelamos más de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que el enemigo viene a hacer a nuestra vida? ¿Qué es lo que quiere el enemigo intentar hacer cuando usted y yo, o cuando el cristiano, o cuando la persona quiere buscar a Dios? El enemigo siempre va a tratar por uno o por muchos medios, ¿verdad?, de estorbar el propósito de Dios para nuestra vida. Hay un deseo muchas veces en nuestra carne no redimida, ¿verdad?,
contra los deseos del nuevo hombre, de la nueva naturaleza. Dice la palabra del Señor que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, allá están atrás, ya pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo, hermano, Dios nos da la oportunidad de nacer de nuevo, ¿verdad? Pero ese nacimiento, hermano, no termina ahí. Es solamente el comienzo de nuestra vida cristiana, el comienzo de una relación personal con Dios. Pero todavía hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nosotros, de tal manera que nuestra vida pueda llegar, como dice la palabra del Señor, ser santos como yo soy santo. Si vamos a enfrentar el pecado, hermano, y si vamos a tener victoria sobre él, vamos a tener que odiar el pecado. Para muchas personas el camino de Dios es muy difícil, porque sabe que lejos de odiar el pecado, están a gusto con su pecado. Les gusta hacer lo que hacen. Les gusta pecar en cualquiera de las formas del pecado. Y lejos de odiar el pecado, lo que hacen es sentirse a gustos en esa forma de vida, que a pesar de robar, matar y destruir las bendiciones de Dios para ellos, aún así están cómodos y están a gustos, entre comillas, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Queremos hablar de Primera de Pedro, hermano, y vamos a ver cómo este apóstol nos va a dar algunos puntos importantes, hermano, para que ustedes y yo podamos recordar que si vamos a evitar el pecado, debemos recordar lo que el pecado ha hecho. Debemos recordar lo que el pecado ha hecho. Y parte de odiar el pecado es entender lo que el pecado hace. La Biblia, a través del Antiguo y del Nuevo Testamento, está llena de consejos acerca de la obediencia a Dios, ¿verdad? A veces nosotros hemos caído en el pecado porque olvidamos la instrucción de Dios, porque menospreciamos muchas veces la palabra de Dios, la corrección de Dios, y preferimos, ¿verdad?, hacer nuestra voluntad, llevar adelante nuestro deseo. El primer punto, hermano, que queremos hablar en esta noche es el que si hemos de vencer o de evitar el pecado, debemos de recordar lo que el pecado le ha hecho a Jesucristo. ¿Qué hizo el pecado con Jesucristo, hermano? ¿Qué hizo? ¿Qué dice ahí? Lo mató. Es decir, el pecado es algo tan serio, mi hermano, que Cristo tuvo que venir a pagar un precio por ese pecado. Si quiero vencer el pecado, tengo que recordar y entender lo que el pecado hace. Y el mayor ejemplo, la mejor ilustración y más grande de todas es lo que el pecado le hizo a Cristo. Y quisiera que fuéramos allá a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Este pasaje, hermano, nos va a ayudar a entender qué fue lo que hizo el pecado con Cristo. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 3, 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo, ¿qué dice? Padeció, es decir, sufrió. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. El pecado mató a Cristo en la carne. Recordemos que Él tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Amén. Él tuvo que morir por nuestros pecados. No eran sus pecados, eran los nuestros. Y lo que el pecado hizo, hermano, fue matar a Cristo.
El pecado es algo tan serio, hermano, que Cristo tuvo que morir por él. Y ya nos hemos dado cuenta, hermano, que Cristo fue nuestro sustituto. No solamente Él tomó nuestro lugar, sino también que Él sufrió nuestro castigo. Si hemos de recordar y si hemos de evitar el pecado, tenemos que recordar lo que hizo con Jesucristo. La segunda cosa, hermano, si queremos evitar el pecado a través de un compromiso con Dios, tenemos que recordar lo que el pecado le ha hecho a los cristianos. ¿Qué le ha hecho el pecado a los cristianos en el trayecto de todo este tiempo? ¿Qué le ha hecho, hermano? Lo mismo que hizo con Jesucristo. El pecado ha matado. Ha habido mártires, hermano. Ha habido mártires que han muerto por la causa de Cristo. Y la Biblia dice en el libro de los Hechos que el primer mártir que murió por causa de su fe, ¿quién fue? Esteban. Amén. Esteban murió por causa de su fe. Y si hemos de evitar el pecado y si hemos de vencer el pecado, tenemos que recordar esta segunda cosa: que el pecado no solamente mató a Jesucristo, el pecado también mató a los cristianos. Y ha habido mártires, hermano, en toda la historia. Ha habido hombres, mujeres y niños que han muerto por causa de su fe. Quiero que vayamos ahí, hermano, al libro de Hechos, capítulo 7, y que tú y yo veamos lo que este discípulo de Cristo vivió de Esteban, de este primer mártir. Hechos capítulo 7, versículos del 54 al 58. Dice la palabra del Señor: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Versículo 56. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aleluya. Y hermano, aquí hay algo hermoso en la vida del cristiano. Este hombre fue el primer mártir de la iglesia que la Biblia menciona. ¿Qué es lo que los judíos, los fariseos, los de la ley hicieron en contra de Esteban? Lo apedrearon, ¿verdad? Fue lapidado, o sea, murió apedreado. Pero mira, hermano, aquí hay algo hermoso en esta palabra. Y algunas personas, algunos cristianos, pudiéramos llegar a pensar que cuando unos vemos solamente las pedradas, otros están viendo la gloria de Dios. Aleluya. Algunos solamente vemos las pedradas, hermano, pero otros podemos estar viendo aún la gloria de Dios. Mientras unos solo ven crucifixión y muerte, otros pueden ver resurrección en su vida. Aleluya. Y esa es una bendición, hermano. Si queremos evitar el pecado a través de un compromiso con Dios, tenemos que recordar lo que el pecado ha hecho. Ha matado, mató a Cristo,
mató a los creyentes, pero también, hermano, ha causado que la vida del cristiano batalle hasta su muerte. Todos tenemos una lucha constante, hermano, contra el pecado. Todos batallamos, todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, todos los que nos hemos unido al reino de Dios, todos enfrentamos una batalla y dijimos, esa batalla es real, esa batalla, hermano, es constante en nuestra vida. ¿De qué manera los discípulos de Cristo murieron? ¿Se acuerda? Lo hemos recordado. Algunos murieron como Esteban, apedreados. Otros murieron como Cristo, crucificados. Otros murieron aserrados, partidos a la mitad. Y otros, hermanos, murieron decapitados. Pero mientras unos miraban piedras solamente, otros miraban la gloria de Dios. Eso es lo que nos dice, hermano, la palabra del Señor. Y el punto número estamos hablando no solamente de lo que le ha hecho a los cristianos, sino también, hermano, que el pecado ha evitado que nosotros, los cristianos, lleguemos a ser lo que Dios ha pensado para nosotros. Muchos nos esforzamos, hermano, para tratar de vivir una vida que agrada al Señor, una vida en santidad, una vida, hermano, de servicio a Dios. Y yo estoy seguro que estamos aquí, hermano, porque tenemos ese mismo deseo de seguir adelante a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestras debilidades. Estamos aquí confiando, hermano, en aquel que dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Aleluya. Quiero que piense en el hombre más fuerte del mundo que ha existido. ¿Se acuerda de ese personaje? ¿Alguien se acuerda cómo se llamó? ¿Cómo? Sansón. El hombre más fuerte del mundo fue vencido ¿por quién? ¿O por qué? Por el pecado. Ahora quiero que piense también en el hombre más rico del mundo, más sabio y más rico del mundo. ¿Quién fue? ¿Quién? Salomón. ¿Y cómo fue vencido Salomón? Por el pecado. Ahora quiero que piense en aquel hombre, en aquel joven conforme al corazón de Dios. ¿Quién fue? Y él también fue vencido por el pecado. El cristiano tiene una batalla permanente y constante. Hermano, pero quiero decirle algo. ¿Qué pasaría si usted y yo nos olvidamos del sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros? Y muchas veces, hermano, tal vez nuestra vida pasada vivía en pecado. Tal vez nosotros, hermano, estábamos acostumbrados a una vida placentera en el que, lejos de agradar a Dios, nos agradábamos a nosotros mismos. Y el pecado ha hecho, hermano, que nosotros posterguemos o nos alejemos de ser lo que Dios ha querido que seamos. ¿Cuántos de nosotros no hemos deseado ir a predicar el evangelio a una cárcel? ¿Cuántos de nosotros no hemos deseado ir a predicar el evangelio en los hospitales? ¿Cuántos de nosotros no hemos deseado predicarles a nuestros vecinos?
¿Cuántos de nosotros no hemos deseado predicar ahí en el trabajo? Y por causa del pecado, hermano, nos hemos visto privados de cumplir y de llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos. Sansón, Salomón y David son ejemplo, hermano, de lo que el pecado le hace al cristiano. Y tercero, si queremos, hermanos, recordar cómo evitar el pecado, debemos recordar no solo lo que le ha hecho a Cristo, lo que le ha hecho a los cristianos, sino lo que le ha hecho a Dios. ¿Qué le ha hecho el pecado a Dios? Versículo 2 de 1 de Pedro capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice este pasaje. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Lo que el pecado le ha hecho, hermano, lo que el pecado ha hecho es violar la voluntad de Dios. Esa es la implicación de este versículo. Esa es la implicación de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y Pedro, el apóstol Pedro, y Pedro nos llama a darnos cuenta entre la diferencia de vivir para nuestra propia concupiscencia y de vivir conforme a la voluntad de Dios. El llamado del apóstol Pedro, hermano, es que así como Cristo padeció por el pecado, nosotros también debemos de armarnos del mismo valor. Bien, hermano, qué hermoso es pensar que alguien pueda dar su vida por nosotros, que alguien pueda llegar a estar dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros, no importando, hermano, cómo seamos. Pero el apóstol Pedro, hermano, nos hace un llamado a nosotros que somos hijos de Dios. Y el llamado es que nos armemos del mismo valor que Cristo se armó para terminar con el pecado en nuestra vida. Si usted y yo olvidamos lo que Cristo hizo, hermano, entonces seguramente le estaremos restando importancia al pecado o a las consecuencias del pecado en nosotros. Y ahorita estamos recordando lo que el pecado hace para que podamos usted y yo odiar el pecado y no conformarnos o no estar viviendo en una vida cómoda. Hermano, hay un peligro en esta generación. Se ha levantado una generación, hermano, de jóvenes que buscan ser cristianos, pero sin abandonar el mundo. Hermano, no vayamos tan lejos. Yo sé que usted ve las redes sociales, ve las noticias, y usted se da cuenta, hermano, de cómo el enemigo, de cómo el pecado ha tratado, hermano, de avergonzar a la iglesia. Ha habido personas muy devotas, muy fieles a Dios, que lamentablemente han caído a causa del pecado. Pastores, evangelistas. Ya lo vimos, Sansón, Salomón, David, hombres de Dios, hombres conforme al corazón de Dios, hombres con sabiduría, pero el pecado, hermano, hizo estragos en su vida de tal manera que no llegaron a ser las personas que Dios había pensado para ellos. Si usted y yo olvidamos y vivimos de acuerdo a nuestra propia concupiscencia o a nuestra propia vida, hermano, estamos violando de la misma manera la voluntad de Dios. ¿Qué hace el pecado en contra de Dios? Viola su voluntad. Y cuando usted y yo vivimos de acuerdo a nuestro propio
a nuestra propia manera de ser, estamos violando la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Jeremías 22:21, hermano, nos va a decir claramente cuál es ese pecado, hermano, que viola la voluntad de Dios. Jeremías 22:21 dice: te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, ¿qué dijo? No oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Jeremías capítulo 35, versículo 34. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no habéis oído, y no me habéis oído. ¿Cuál era, hermano, el pecado? Dice la palabra que Dios hablaba una y otra vez, mas ellos no escuchaban su voz. Y esa es la esencia del pecado, la rebelión, que aún de escuchar la voz de Dios, no obedezcamos a Dios. Esa es la rebelión, ese es el pecado. El pecado, hermano, comenzando por Lucifer y su caída, es una expresión de desobediencia al rehusarse a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado en contra de Dios? Viola su voluntad. Si usted y yo caminamos en nuestras concupiscencias, si usted y yo no vemos la diferencia de caminar en nuestros propios caminos y de caminar haciendo la voluntad de Dios, entonces vamos a vivir violando, ¿verdad?, la voluntad de Dios, escuchando su voz pero no haciendo caso, y a eso la Biblia le llama rebelión. El pecado es rebelión, dicen las Escrituras. El pecado es hostilidad en contra de Dios. Punto número 4, versículos del 3 al 5 de 1 de Pedro capítulo 4. Debemos recordar lo que el pecado le ha hecho a la humanidad perdida. No solamente lo que le ha hecho a Cristo, no solamente lo que le ha hecho a los cristianos, que los ha matado, y el pecado ha estorbado el propósito de Dios, no solo también lo que ha hecho, ¿verdad?, en contra de Dios. Vamos a ver lo que el pecado ha hecho en contra de la humanidad. Dice la palabra del Señor ahí, 1 Pedro 4:3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en ¿qué, hermano? Lascivias. ¿Qué más? Léanlo conmigo: concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Mantenga ese versículo ahí, por favor. Dice la palabra del Señor: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué le ha hecho el pecado a la humanidad? Estos versículos, hermanos, hablan de lo que el pecado le ha hecho a la humanidad. Y nos da una descripción vil y trágica de los efectos del pecado. Y eso es lo que describe el apóstol Pedro respecto a nuestra pasada manera de vivir. Y hace la comparación de caminar o de vivir el resto de nuestra vida andando en nuestras concupiscencias o haciendo la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado. El sentido de la palabra significa, el sentido de la palabra baste significa
más que suficiente. ¿Qué significa la palabra baste? Más que suficiente. Más que suficiente ha sido el tiempo pasado de tu vana manera de vivir. Ya hemos estado más que suficiente en ese estilo de vida. Ya hemos tenido suficiente oportunidad para vivir en el pecado. ¿Por qué seguir arrastrándonos en ello? ¿Por qué seguir pecando en esa manera de vivir pasada? Ahora, el apóstol Pedro nos da aquí 6 palabras que describen precisamente el tiempo pasado. ¿Cuáles son esas palabras? Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿No piensa usted que esas son razones suficientes para evitar el pecado a través de un compromiso con Cristo? No son razones suficientes para evitar el pecado y caminar en la voluntad del Señor. Baste ya el tiempo pasado. Ha sido más que suficiente. Los que hemos aceptado a Cristo, hermano, vinimos al Señor y muchos nos encontramos en una situación deplorable en nuestra vida, porque el pecado hizo con nosotros lo que nosotros le permitimos al pecado. ¿Está de acuerdo con eso? El pecado, dice la palabra del Señor, que el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Mas Él vino para dar vida y dar vida en abundancia. Baste ya el tiempo pasado para haber vivido esa vida de disipaciones. Suficiente vida vil, suficiente de vivir controlados por la pasión, suficientes borracheras, suficientes fiestas sin restricción. El Señor dice, suficiente. ¿Cuántos de nosotros hemos sido perdonados por el Señor? Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos sido libres por el Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos sido sanados por el Señor? Aleluya. Y el Señor le dice a aquella mujer, ¿verdad? Cuando la sanó, vete y no peques más, para que ninguna cosa peor te acontezca. Aleluya. Baste ya el tiempo pasado para haber sufrido dolor en nuestra vida a causa del pecado. Basta ya esas situaciones en mi familia que han causado dolor en mi corazón. Y es que yo y usted tenemos que decirnos a nosotros mismos, ha sido más que suficiente lo que hemos vivido en nuestra vida pasada. Yo ya no quiero experimentar, hermano, complacer mis deseos. El hermano Abel del pasado no me gusta, hermano. Por eso Dios tuvo que tratar conmigo de muchas maneras, como lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y porque estamos en una batalla permanente y constante. Alguien dijo, la batalla es real, el enemigo es poderoso, así es que prepárate para la victoria. Y prepararnos para la victoria es recordar lo que Cristo ha hecho. Y para vencer el pecado tenemos que recordar, hermano, lo que el pecado ha hecho también, para poder odiar lo que ha hecho en contra nuestra. Pedro, hermano, finalmente tiene un magnífico recuerdo. Y esta es la quinta cosa, hermano, que el apóstol Pedro
quiere recordarnos. En el versículo 1 de 1 de Pedro, capítulo 4. Él recuerda, hermano, lo que Dios le promete a usted y a mí al vencer el pecado. Cristo, hermano, ya lo venció por nosotros. Cristo, hermano, nos ha ayudado a ser libres de toda condenación. Hoy estamos aquí, hermano, ¿por qué? Porque hemos sido perdonados y libres de nuestros pecados. Porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos vivir una vida en santidad de aquí a lo que resta de nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos vivir lo que resta de nuestra vida agradando al Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí no quisiéramos caminar en el propósito de Dios para nuestra vida? Aleluya. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos llegar a ser lo que Dios pensó acerca de nosotros? Basta ya el tiempo pasado. Ha sido más que suficiente. Y cuidado, porque si tal vez llegáramos a pecar, hermano, y complacernos y quedarnos contentos, cuidado, porque tal vez alguna cosa peor pueda acontecer a nuestra vida. Hijitos míos, dice la palabra, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La quinta cosa que el apóstol Pedro nos recuerda es lo que Dios promete o prometió si usted y yo vencemos al pecado. Él nos lleva de regreso a donde comenzamos. ¿Qué dice 1 Pedro 4:1, hermano? Vamos a ponerlo ahí. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Cristo padeció por quién? Por nosotros en la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo padeció por nosotros. Ahora nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Alguien dice de la misma actitud. ¿Qué le habla la palabra armaos? Le habla de un concepto de qué, hermano, de batalla, de guerra. ¿Por qué? Porque repito, la vida cristiana, hermano, también es una batalla constante en contra del pecado, en contra de nuestro enemigo, en contra del mundo, ¿verdad? Y no podemos, hermanos, caer de nuevo. La promesa de Dios, hermanos, es que todo lo que muere o todo lo que la muerte le puede traer es llevarlo a la vida eterna en la presencia de Dios. Porque el que ha padecido, ¿verdad?, por la muerte, dice la palabra del Señor, ha terminado con el pecado. El apóstol Pedro tiene en mente, cuando él escribió esta carta, incluso a quienes estaba dirigida esta carta, algunos de ellos, hermanos, llegaron a padecer, llegaron a morir por causa de Cristo. Y por eso en este quinto punto, Pablo les habla, hermano, acerca de vencer el pecado. ¿Cuándo es que el cristiano vence el pecado? Cuando éste muere. Y la promesa, ¿verdad? Mientras que para el mundo la muerte es una pérdida, para el cristiano la muerte es una ganancia. Mientras que para el mundo la persona en la muerte pierde todo, para el cristiano en la muerte
gana todo. Amén. Así que, hermano, usted y yo tenemos una promesa de parte de Dios en nuestra vida. ¿Cómo evitar el pecado? Con un compromiso delante de Dios, armados del mismo pensamiento. Dijimos, si olvidamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, entonces olvidamos la gravedad del pecado y el efecto que éste tiene sobre nosotros. La Biblia no minimiza el pecado, hermano, sino que magnifica la gracia de Dios para perdonarlo. Amén. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La Biblia, repito, no minimiza la gravedad del pecado, sino que magnifica la gracia de Dios para perdonarlo. Termino con esto, hermano. Que Dios le ayude a usted y me ayude a mí a ser guerreros fieles, para hermanos del mismo pensamiento con el que Cristo padeció por nosotros. El compromiso que Dios nos llama a tener, hermano, no es más grande que Él tuvo por nosotros, al soportar el sufrimiento por nuestra salvación. Es decir, usted y yo no vamos a sufrir más de lo que Cristo ya sufrió. Ella pagó el precio por el pecado. Pero tal vez, si hemos de sufrir por Él, tal vez por causa de nuestro testimonio o de hablar del Señor en los lugares en donde no debemos de hablar, o con personas a las cuales no les es grata la palabra de Dios y mucho menos la presencia de Dios. Hemos de sufrir, hermano, aún persecución y aún la misma muerte. Pero recuerde que mientras unos ven piedras, otros podemos llegar a ver la gloria de Dios. Que mientras unos solamente ven crucifixión y muerte, otros podemos llegar a ver resurrección en el nombre y el poder de Jesucristo. Yo le invito a que se ponga de pie en esta noche, hermano. Yo le invito a que piense un momento en su pasado y se pregunte y nos preguntemos: ¿ha sido más que suficiente? Tal vez en esta noche habrá algunos que podamos haber comprendido y entendido la palabra de Dios, y hoy, con un corazón arrepentido y agradecido con Dios, podamos decirle: Señor, ha sido más que suficiente lo que el pecado hizo en mi vida. Pero ahora, a partir de hoy, con tu ayuda, consideraré cómo vivir el resto de mi vida. Mira con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice el Señor. Usted y yo no podemos vivir la vida cristiana solamente a través de reglas, cuidando reglas o evitando hacer algo o no. Solo podemos vivir la vida cristiana, hermano, teniendo la forma de pensar de Cristo. Hace unas semanas el pastor nos hablaba de cómo pensaba y de cómo actuaba Cristo. Y en el último punto que él mencionaba,
es que Cristo supo padecer. Eso es lo que Cristo nos está diciendo hoy, hermano. Yo no sé si Dios te ha estado hablando a ti de tiempo atrás y de qué manera Dios lo ha hecho, pero de manera personal, Dios ha hablado a mi vida. Y quiero aprovechar el tiempo que resta. Yo no sé cuánto tiempo de vida me quede. ¿O alguien aquí sabe? Pero una cosa sí he decidido, hermano. Con la ayuda de Dios, quiero vivir cuidadosamente el tiempo que reste de mi vida. Quiero vivir para esforzarme haciendo la voluntad de Dios. Y por último, la evidencia de que el Espíritu Santo está en ti no es de que ya no tengas malos deseos, sino es que ahora tú luchas contra ellos. La evidencia de que el Espíritu Santo está en ti no es que no tengas malos deseos, sino ahora como hijo de Dios, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú qué vas a hacer? Luchar en contra de ellos, armados del mismo pensamiento con el cual Cristo sufrió. Y en esta noche cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios, porque Él supo padecer por nosotros. Y hoy en esta noche reflexiona en tu vida pasada, en lo que le hemos permitido al pecado, para decirle hoy al Señor: Señor, fue más que suficiente. Tal vez perdí un hijo, perdí una familia, perdí una esposa, un esposo. Señor, ha sido más que suficiente. Padre, en esta noche, Señor, tú que conoces nuestros corazones y sabes, Señor, lo que sentimos, lo que pensamos. Hoy en esta noche yo te agradezco, Padre, que me ayudes a entender y a recordar lo que el pecado ha hecho en mi vida pasada. Yo no quiero dar ventaja al enemigo. Yo no quiero dar ventaja al pecado, Señor, para que venga a hurtar, matar y destruir en mi vida. Quiero vivir el resto de mi vida, el tiempo que resta de mi vida, Señor, buscando hacer tu voluntad, como dice tu palabra, armándome del mismo pensamiento, de la misma forma de pensar y de actuar igual que tú, Jesús. Pero yo no puedo pensar como tú si no te he aceptado en mi vida y si no te he reconocido como mi Señor y Salvador. Hoy en esta noche, si hubiera alguien y siente la necesidad de decirle al Señor: perdóname. Oh Dios, tú que lo conoces y sabes quién es esa persona, muéstrale una vez más cuánto tú le amas, Señor. Abrázalo con tu amor, Señor, en esta noche. Porque Él, al igual que muchos de nosotros aquí esta noche, lo hemos dicho, ha sido más que suficiente lo que hemos perdido. Ayúdame a mí a serte fiel, Señor. Ayuda a mi hermano que está a mi derecha, a mi izquierda, adelante o atrás de mí, Señor. Ayúdalo a serte fiel, porque estamos viviendo una batalla constante y permanente. Y no nos queda otra cosa más que prepararnos para la victoria, Señor, en tu nombre. Tú ya venciste el pecado, tú ya venciste la muerte, y hoy tenemos garantía de una salvación completa y perfecta en ti, Señor, por lo que hiciste por nosotros. No quiero menospreciar tu sacrificio por mí, tu sangre por mí, porque eso sería restar importancia a lo que tú has hecho. En esta noche, Señor,
Bendecimos tu nombre. Y hemos de salir de este lugar, Señor, con ese pensamiento de buscar agradarte lo que reste de nuestros días. Si son días, si son meses, o si son algunos años, Señor, que mi complacencia sea en ti, Señor. Que tú seas el centro de mi vida. Que tú seas el motivo de mi adoración. Porque a través de tu evangelio he aprendido, Señor, que tu evangelio me ha ayudado no solamente a ser perdonado por el pecado, sino que el evangelio también me ha ayudado a vivir una vida en ti. Bendigo la vida de mis hermanos. Si hay alguno ahí que nos escucha a través de estos medios, Señor, bendice su vida. Ayúdalo a tener victoria sobre el pecado. Baste ya el tiempo pasado. Hoy, Señor, decidimos buscar hacer tu voluntad. Sabemos que no será fácil, Señor, pero con tu ayuda todo es posible. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa es la promesa de Dios. Y ya sea que vivamos o que muramos, podamos decir como el apóstol Pablo: del Señor somos. Aleluya. De ti somos, Señor. De ti somos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Agradecele al Señor, hermano, con tus propias palabras. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Maravilloso Jesús. Ha sido maravilloso con nosotros. Milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder. Sí, Señor. A los que estamos Te necesitamos, aquí. Señor, en nuestras vidas. Yo creo en ti, Jesús. Esa es nuestra garantía. Y lo que harás Creer en ti, Dios. en mí. Gracias, Señor. Creo en ti, Dígale al Señor: creo en ti. Jesús. Sí, Señor. Y lo que harás en mí. Y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar Y en este lugar con tu presencia. Y desciende, Señor, sobre cada uno de los que estamos a aquí los hoy. que estamos aquí. Yo creo en Creemos en ti, Señor, y en tu poder. Jesús. Y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda
la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Aleluya, sí, Señor. Precioso Gracias, Hijo Señor. de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a caminar cada día más y más cerca de ti, Dios. Ayúdanos a creer en ti y en lo que tú harás en nosotros y a través de nosotros. Sigue limpiándonos, Señor, para tu honra y tu gloria. Amén. 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 Aleluya. Alabe al Señor, hermano. Dios es bueno. Aleluya. Y agradezcamos a Dios siempre, hermano, lo que Él ha hecho por nosotros. Que no se nos olvide. Bendícenlo a mí, a Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Que Dios le bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de verles, de estar aquí con ustedes, y vamos a despedirnos, hermano, con un canto, ¿verdad? Dándole gracias al Señor, hermano, por este hermoso tiempo. Que Dios te bendiga, hermano, tú también que estás ahí viendo esta transmisión. Gózate en el Señor. Aleluya. Lo que hace mi corazón palpitar, el deseo que domina mi pensar, es tu presencia, oh Jesús.